Buenas noches, bienvenidos a Nuestras Cortes, un programa, el de esta semana, cargado de actividad parlamentaria, aunque también estaremos en la exposición Plastihistoria en Ciudad Rodrigo. Esto será al final de nuestro tiempo. Antes abordaremos el trabajo en comisión. Allí ha intervenido el presidente del Consejo Económico y Social para presentar su informe. También el fiscal superior de Castilla y León, al que entrevistaremos, ha explicado la memoria de 2013. Los consejeros de la Junta, además, han acudido esta semana a las Cortes para dar cuenta de los contratos con las empresas investigadas en la Operación Púnica. Jornada inédita de comparecencias con un objetivo: contribuir a la tranquilidad de los ciudadanos y a que tengan la seguridad de que la gran mayoría de quienes gestionan los recursos públicos de la comunidad lo hacemos con mayor o menor acierto, pero siempre desde la honestidad. La Junta ha repasado los contratos durante 13 años con 165 empresas, uno por uno, las dos de las que ya había informado, con contratos por valor de 5,8 millones y 163 más que había reclamado el PSOE. Corrección, legalidad, transparencia, publicidad y objetividad desde el inicio del expediente hasta su finalización. Explicando el procedimiento. Y con el 100% de los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas. La oposición pide los documentos por escrito, dice que este solo es el inicio y reprocha al PP que siempre niegue todas las comisiones de investigación. Hoy asistimos a una cierta representación exculpatoria de todos los consejeros, lavándose aquí las manos. Lo que no es respetar a la Cámara es decir que esto es un circo. Flaco favor se hace a las Cortes de Castilla y León cuando se dice que esto es un circo. Eso es respetar muy poco a la Cámara y a usted. Mire, yo soy tan honrado como usted. El Grupo Mixto agradece el esfuerzo, pero se pregunta cómo Transparencia Internacional pudo darle a la Diputación de León un 100 sobre 100. La Diputación Provincial de León también acaba de hacer una hoja diciendo que no encuentra ninguna de estas empresas y, sin embargo, tiene el presidente de Diputación en la cárcel. A todos, el consejero portavoz invitaba a un pacto en materia de transparencia. La Consejería de Sanidad es la que más dinero ha pagado a Cofeli, 4,7 millones desde 2002, la mayoría contratos de mantenimiento para el Hospital de Medina del Campo. La relación con el hospital tuvo sus orígenes en diversos contratos suscritos por el Insalud a finales de los 80 y principios de los 90. Aclara además el consejero que Cofeli no ha tenido contratos ni en la construcción ni en la gestión del Hospital de Burgos. Aún así, la oposición pide medidas preventivas. Se comprometa aquí y ahora a que se acabaron los procedimientos negociados, aunque estén dentro de la ley. Con procedimiento negociado adjudicó también el Itacil los 4 contratos que le unen a Cofeli. Que es una empresa que desde el punto de vista de su capacidad para presentar ofertas y para competir en la presentación de ofertas, pues tiene capacidad. Cofeli es una de las 50 empresas con las que la Consejería de Familia gestiona el mantenimiento térmico de sus 170 centros. Todos los pagos realizados derivan de relaciones contractuales normales. Concluían las comparecencias los consejeros de Educación y de Cultura. Debíamos de partir de ese concepto que es fundamental. Somos gente honrada. Estamos trabajando para hacer las cosas mejor. Contratos de mantenimiento de la Biblioteca Pública de Ávila y del Servicio Territorial de Cultura, que ese contrato ya lo tiene otra empresa. Detalles y cifras que para la oposición no son suficientes. Pues es que esta especie de maratón es más espectacular que efectivo. El PSOE quiere una comisión de investigación y los contratos en papel. La Fiscalía de Castilla y León ha presentado esta semana en las Cortes su memoria de 2013. Los delitos han disminuido en todas las provincias menos en Valladolid. Por contra, las denuncias por agresiones de menores contra sus padres se han multiplicado por 10 con respecto al año anterior. Manuel Martín Granizo ha pedido también más medios para luchar contra la corrupción. Es una de las decisiones más duras para un padre, denunciar a su propio hijo por violencia doméstica, una circunstancia que cada vez se produce más en Castilla y León. El fiscal superior de la comunidad no se explica la avalancha de demandas. Es una realidad social que existía, pero que no se denunciaba, porque es muy duro para un padre denunciar al hijo. La Fiscalía registró 18 denuncias en 2012 y un año después la cifra ha crecido hasta las 200. La oposición culpa a los recortes. Los sucesivos recortes en educación, que han sido especialmente drásticos en la comunidad, probablemente no han ayudado. Los problemas
que tiene esta sociedad son derivados de decisiones políticas, decisiones económicas y decisiones sociales. Para el Grupo Popular la crisis no ha tenido nada que ver, aunque apuntaban una excepción. Salvo en un ámbito muy concreto que son los procedimientos concursales. Como usted ha reflejado perfectamente, hay una situación general que está motivada por el deterioro del tejido productivo. A nivel general, sin embargo, los delitos cometidos por menores se han reducido de 1.613 a 1.478. Las infracciones más numerosas son los robos, ganan peso las estafas cometidas por Internet y las vejaciones e injurias a través de las redes sociales. Las infracciones contra el patrimonio son las más frecuentes en Castilla y León, aunque han descendido un 5% respecto al año pasado. Los registros de homicidios se mantienen con 54, al igual que las denuncias de violencia de género, que superaron las 3.300. Vistos los datos de la memoria de la Fiscalía de Castilla y León de 2013, toca el análisis. Con nosotros tenemos al fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, para profundizar más sobre aquellos detalles que se extraen de este informe de 2013. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Bienvenido a nuestras Cortes. Muchas gracias. Revisando las páginas de este informe de 2013 hay un dato especialmente llamativo y a la vez alarmante. Es el de los casos de menores que cometen delitos contra sus propios padres, que ha pasado de 18 casos en 2012 a 200 en 2013. Siendo una situación que muchas veces es complicado de denunciar por parte de los padres, no sé a qué se debe este abultado incremento. Nosotros tampoco, y no hay un análisis detallado en los informes que hacen cada una de las 9 fiscalías de menores de las provincias de la comunidad. Posiblemente se trate de la cifra anterior, la existencia de lo que se denomina cifras negras de criminalidad, es decir, supuestos en los que sí que existían situaciones de este tipo, pero que no se denunciaban por distintos motivos muy comprensibles, algunos de ellos, cuál es el no querer producir males mayores, los padres respecto de los hijos, el intentar mantener la convivencia, dulcificar la situación, y lo extraño de este año y lo realmente llamativo es que se ha producido esta explosión y en todas las provincias, lo cual pues, es preocupante y tendremos que analizarlo, y así lo voy a encargar a los fiscales de menores que realicen un estudio de las posibles causas y la posibilidad de adoptar alguna medida, aunque ya como he avanzado en mi intervención en las Cortes, no es fácil adoptar medidas porque la Fiscalía normalmente en materia de reforma de menores lo que hace es reformar, es decir, castigar en la medida en que las leyes prevén conductas inadecuadas y más difícilmente la labor de prevención que no nos compete o que no estamos llamados a ella. Hay faltas tan graves que incluso han llevado a sacar a estos menores de su domicilio familiar para ingresarlos en centros. ¿De cuántos casos estaríamos hablando en 2013? El número exacto no lo sé porque varían unas provincias con otras, pero un número suficiente, pues varias decenas que sí que han justificado la solicitud de esta medida, que es extrema porque es romper la convivencia familiar y evitar el contacto, es decir, sería el equivalente a la medida de alejamiento que tan de actualidad y tan de aplicación es en otro tipo de violencia, la violencia de género, la violencia del hombre contra la mujer, pero que también se ha venido aplicando, pero de forma casi anecdótica en muy pocos supuestos, pero que este año bueno, pues hemos tenido la sorpresa poco grata de encontrar con este repunte de conductas de este tipo. ¿Con qué perfil se relaciona a estos pequeños delincuentes? ¿En qué contexto suelen actuar? Y no sé qué es lo que falla, no sé si no hay medidas educativas adecuadas a este tipo de menores. Bien, en la comparecencia en las Cortes cada uno de los grupos ha dado su propia explicación en su intervención y bueno, todas las explicaciones son razonables porque en algunos momentos se ha apuntado a crisis económica, la situación, la precariedad laboral, la situación de falta de medios, situación de asistencia social y también la falta de formación, déficit estructural, déficit educativo, en fin, es todo un conglomerado de
condicionantes que llevan a esta situación nada grata. La semana pasada el Gobierno anunció la creación de 9 plazas para jueces y magistrados en Castilla y León y habló también de una posible ampliación del Ministerio Fiscal. ¿Cree que esto es suficiente para acabar con la corrupción? No sé, hablamos de, no sé la planta exacta, 12 o 14 compañeros que trabajan en la Fiscalía Anticorrupción y me consta que bueno, pues tienen un grado de trabajo muy alto y muy exigente y que consumen horas de trabajo y de estudio mañana, tarde y noche, es decir, que necesitan apoyos, sin perjuicio de que si en algún momento pues este brote cesa, pues puedan desempeñar su trabajo en otros ámbitos, pero posiblemente ahora es el momento de reforzar la Fiscalía Anticorrupción porque, bueno, pues que falta hace. Hemos oído algunos sectores que piden que no prescriban estos delitos de corrupción. ¿Usted estaría de acuerdo? Es uno de los problemas de los delitos de corrupción. En alguna de las modificaciones que ha habido del Código Penal se bajó los límites de la prescripción, el plazo de prescripción, y es un problema grave a la hora de perseguir, porque hay casos que no llegan a conocerse hasta pasado demasiado tiempo. Por la propia estructura y la propia estructura fundamentalmente del soborno, es decir, que quien se corrompe o quien trata de corromper o quien paga o quien acepta la petición de un funcionario público corrupto es tan culpable como él, es un delito bilateral y por lo tanto está igualmente interesado en que la conducta no se descubra y a veces se tardan muchos años más de lo que debiera ser o a veces no se descubren porque nadie lo denuncia o no se encuentran datos de los hechos y un plazo más largo de prescripción mejoraría la posibilidad de perseguir estas conductas. ¿Qué le diría a aquellos ciudadanos que tienen la sensación de que muchas veces se castiga más a aquellos que cometen unos delitos menores que a aquellos que, por ejemplo, cometen un delito de corrupción? Les diría que no es así, pero posiblemente no les convenciera. Es decir, hay alguna corriente de opinión que se empeña en desacreditar todas las instituciones, incluida la institución judicial. Yo creo que las instituciones deben ser respetadas. Lo que, por supuesto, no se debe respetar y se debe criticar son supuestos concretos de corrupción. Y la Administración de Justicia yo creo que funciona con criterios muy razonables y persigue todo aquello que puede hacerlo. Lo que pasa es que tenemos un procedimiento penal complejo, con unas normas que no facilitan en ocasiones la tramitación ágil de los procedimientos y la lentitud a veces puede llevar a esa conclusión de falta de reacción. Pero yo estoy seguro de que la justicia, estoy tan seguro de que es lenta como que es eficaz y al final acaba adoptando una resolución y bueno, la discrepancia es libre, pero bueno, cada uno está en su sitio y no hay otra cosa que hacer cuando se terminan cuando los recursos jurisdiccionales se agotan, pues no hay otra solución. Estamos en un momento en el que se habla mucho de la regeneración política. ¿También sería necesaria una regeneración en el Poder Judicial, más independencia política? Hay criterios para todos los gustos, hay quien piensa que todos los miembros del Consejo del Poder Judicial deben ser elegidos por sus propios compañeros, hay otros que piensan que el Estado y el órgano legislativo no puede ser ajeno a la designación de las personas que dirijan también el gobierno de los jueces, pero yo entiendo que una cosa es el gobierno de los jueces y otra cosa es el juez que pone la sentencia. Ahora también respeto al que, yo no comparto, por supuesto, pero respeto al que opine que pueda haber una injerencia, pero yo creo que en absoluto, es decir, a nadie se le designa presidente, se le nombra presidente de un órgano colegiado para que actúe de una manera determinada. Eso, por supuesto, no es así y me admito y no comparto
la opinión de quien diga que eso es así, porque creo que no es cierto. Muy bien, Manuel Martín Granizo, muchísimas gracias por haber compartido estas reflexiones sin duda muy importantes. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Buenas noches. Nosotros continuamos con nuestras Cortes y lo hacemos con otro protagonista que ha pasado por el Parlamento Regional esta semana. Ha sido el presidente del Consejo Económico y Social, Germán Barrios, ha explicado el informe 2013 de la situación económica y social en Castilla y León. Los jóvenes desempleados son una de las mayores prioridades para el Consejo Económico y Social. Exige a la Junta que elabore un plan de empleo juvenil ante un programa europeo que dice no funciona. Nos parece desde el CES que es un plan de empleo que es insuficiente, y lo hemos denunciado en el CES, insuficiente en sus créditos y encorsetado en cuanto a la edad de los beneficiarios y, por supuesto, excesivamente burocrático. Recomendaciones que para los socialistas caen en saco roto. Esto es una especie de déjà vu. Esto ya lo he vivido, esto ya lo he sentido. Que venga el presidente del CES, que cuente lo que hace falta. La utilidad de sus conclusiones, la utilidad de sus recomendaciones es cero si el destinatario que tiene que reflexionar sobre el diagnóstico, que es la Junta de Castilla y León, no hace caso. La Junta tendrá que tener en cuenta la sugerencia del CES y sacar adelante a la mayor brevedad posible los mapas de la ordenación del territorio, además de eliminar totalmente el céntimo sanitario. Germán Barrios también aconseja incluir el carbón autóctono en el mix energético de España, algo que respalda el Grupo Mixto. La caída de un 39,3% de la producción de carbón certifica claramente la defunción del sector en nuestra comunidad. Una estrategia nacional contra la despoblación es lo que recomienda el CES para evitar el declive demográfico en nuestra comunidad y que la Administración siga impulsando sectores industriales, sobre todo los de la automoción, la energía y la industria agroalimentaria. Los portavoces del PSOE y del Grupo Mixto registraban esta semana en las Cortes sus respectivas enmiendas de totalidad a los presupuestos generales de la comunidad. Las dos enmiendas serán debatidas y votadas en un pleno único el próximo 12 de noviembre. El día siguiente será el turno para la presentación de las enmiendas parciales. El director general de Familia y Políticas Sociales ha pasado esta semana por comisión. Allí ha dado cuenta de la aplicación del programa En mi casa a petición del PSOE. En este grupo de trabajo además han debatido otras dos propuestas, una de ellas para instar al Gobierno central a que incremente la cuantía destinada a los alimentos para las personas necesitadas. El PSOE pasaba lista. Arroz, lentejas, leche. Y echaba en falta algunos productos en la cesta de alimentos que reparte este año el Fondo Español de Garantía Agraria a las familias más necesitadas. En concreto, apuntan, son 5 menos que los distribuidos en 2013. Hay familias que están recibiendo 17 kilos de arroz y 30 kilos de lentejas, pero resulta que no tienen aceite. El Partido Popular lo negaba. En Castilla y León, a través de la red de protección, ya se está llegando al 100% de las personas y familias con necesidades alimenticias, distribuyéndose variados alimentos básicos y de calidad, por lo que parece no ser prioritario reforzar la financiación destinada a este asunto. Los socialistas, además, pedían explicaciones a la Junta sobre la implantación del programa En mi casa, un proyecto que, según el director general de Familia y Políticas Sociales, ya atiende a cerca de 800 personas mayores en 65 unidades de convivencia y que llegarán a las 100 unidades en 2015, algo insuficiente para la oposición. Podría ser que a final de año que viene estuviéramos solo en el 5% de las plazas que existen en el conjunto de la comunidad. Y pedía regular este programa a través del BOCIL. A la hora de llegar a una normativa es evidente que tenemos que hacer una normativa en la que se piense en las personas mayores y en la que las determinaciones que adoptemos sean las más adecuadas para atender bien a las personas sin que se produzca un detrimento también en el propio sector. El Partido Popular también rechazaba la propuesta de regular los criterios para la promoción de la autonomía personal en situación de dependencia. Considera que ya existe normativa al respecto. La unanimidad y el consenso entre los tres grupos parlamentarios se conseguía no sin dificultades para mejorar el convenio de transporte con la Comunidad de Madrid que afecta a aquellos abulenses y segovianos que viajan cada día a la capital de España. Así terminaba la Comisión de Fomento, en la que además se han debatido sin éxito dos propuestas sobre el estado de las carreteras de Salamanca y Zamora. Todos de acuerdo instarán a la Junta a que mejore el convenio con Madrid para los castellanos y leoneses que trabajan o estudian en la capital. Eso sí, no faltaron los reproches. La Junta de Castilla y León ha estado destinando
unos 700.000 euros anuales ya desde hace más de 7 años. 2011, 2012, 2013, 2014 no presupuestó estas partidas presupuestarias. El presupuesto de 2015 ya destina 600.000 euros para este fin. El PP fue el primero en ofrecer un texto común. Si nos olvidamos de los intereses partidistas y nos centramos en los intereses de los ciudadanos, podemos llegar a un acuerdo. Esta propuesta de resolución es mera palabrería. Una de las grandes diferencias reside en cómo gestionar esos abonos. En la entrega sin coste alguno, el bono C2, cuando se adquiere un bono mensual para hacer el trayecto de Madrid a Segovia o de Madrid a Ávila. Lo que la oposición pedía es que se incluya al sur de Castilla y León en el abono E, que aglutina en la misma zona todo Madrid y municipios de Castilla-La Mancha. El sistema de abonos combinados mensuales no permite adquirir a los usuarios abonos anuales. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León está negociando. El acuerdo dará fuerza a la Consejería para seguir negociando y mejorar las condiciones de los 1.400 afectados. Es población que genera impuestos allí donde tiene su residencia y que genera dinamismo. No salieron adelante las dos propuestas socialistas para mejorar carreteras en Zamora y Salamanca. Acuerdo también en la Comisión de Cultura y Turismo para crear una revista digital de la Filmoteca de Castilla y León y para impulsar la señalización de la oferta turística de la comunidad. Son las primeras propuestas del PP que llegan a esta comisión desde que comenzó la legislatura, algo que ha criticado el PSOE. Los socialistas miraban con recelo las dos propuestas del Partido Popular que entraban en la Comisión de Cultura. Había 900 y pico iniciativas propuestas por este grupo en la Comisión de Cultura, por ninguna de las suyas. Yo creo que estas dos propuestas que traen ustedes hoy aquí obedecen más a esa carrera. En una de ellas, el PP pedía crear una revista digital de la Filmoteca de Castilla y León. No solo se centraría en difundir las actividades propias del centro. Debe de servir para que los creadores cinematográficos hayan un espacio en el que puedan dar cauce a las reflexiones sobre su experiencia creativa. Esta iniciativa era aprobada por asentimiento. También salía adelante con el apoyo del PSOE la propuesta del PP de seguir impulsando la señalización turística en destino. Para que el visitante encuentre ese atractivo turístico en un primer vistazo, sin necesidad de preguntar. A mí es que como que me da un poco la risa. Que apoyemos que se continúe cuando tantas y tantas veces les hemos pedido cosas de absoluto sentido común en las que ustedes han votado que no, porque ya lo estaban haciendo. El PSOE corría con el testigo de pedir a la Junta algo más de 3 millones de euros para construir la pista cubierta de atletismo de Salamanca. Su sprint era frenado por el PP. Alegaba que ya existe un acuerdo para instar al gobierno regional a contribuir a su financiación. Habrá presupuestado lo que le dé la gana. No ha pagado ni un solo céntimo. Me ha sorprendido que usted vuelva de nuevo a traer este asunto. A lo mejor, bueno, pues quería usted también tener su granito de protagonismo de cara a ese comienzo de las obras de la ciudad deportiva de la Aldehuela. Se rechazaba además la petición del PSOE para restaurar el bosque de Béjar. Los populares afirmaban que la Junta ya refleja en sus presupuestos de 2015 una partida de 90.000 euros para la conservación de este jardín histórico. El sencillo Don Rafael, al correr de los años y en manos de la cocinera, son 3 cuentos de Miguel de Unamuno que se van a adaptar a la lectura fácil. Este proyecto, pionero en Castilla y León, conmemora el 50 aniversario de Asprodes FEAP Salamanca. En él colabora la Fundación Villalar y la Oficina 8º Centenario de la Universidad. Lo que se pretende es acercar la literatura a las personas con discapacidad intelectual y a la población que no tiene hábito de lectura. Lo queremos hacer coincidir también con el 150 aniversario del nacimiento de don Miguel de Unamuno. Tendrá continuidad, el proyecto sigue, porque en el primer trimestre del 2015 será la presentación del libro. Contamos con la colaboración de la Fundación 8º Centenario de la Universidad y de la Fundación Villalar Castilla y León, que son los que editarán el libro. El célebre don Miguel de Unamuno es uno de los personajes que podemos reconocer en Plastihistoria, un relato original sobre la historia de Castilla y León que saca de los libros aquellos episodios más apasionantes para moldearlos en plastilina. Estos días se puede visitar en Ciudad Rodrigo. Los primeros en descubrir Plastihistoria han sido los escolares, a quienes la Fundación Villalar dirige esta iniciativa. Érase una vez la historia de Castilla y León moldeada en plastilina, fiel al relato, a sus protagonistas y al escenario. Atapuerca, el Canal de Castilla,
o el acueducto de Segovia. Plastihistoria les fascina a ellos porque aprender así es mucho más divertido. Y a los mayores porque poner a prueba la memoria también es un juego. Plastihistoria llegaba esta semana a Ciudad Rodrigo, en Salamanca, y con ella personajes célebres de la provincia como Julián Sánchez el Charro, terror de las tropas francesas, o don Miguel de Unamuno, un referente en la literatura universal. Traemos hoy a Ciudad Rodrigo y a su comarca esta exposición que espero que sea para el disfrute de todos, pero para que también nos llevemos algo muy nuestro. Porque así es Plastihistoria, un cuento en el que hay héroes a caballo, villanos, reinas en apuros y suspiros de cristal, un cuento en el que no habla la fantasía, sino la memoria de un pueblo. Y como todos los cuentos, este programa también llega a su fin. Volvemos el jueves que viene, como siempre, a las 9:30 de la noche con más información parlamentaria. Que sean felices.